Bueno, primero quiero felicitarlos por esta gran red interuniversitaria y sobre todo por la posibilidad de sacar a la tierra en esta suerte de campaña de desprestigio que vive, ¿no es cierto?, nuestra naturaleza, nuestra madre tierra, digamos, porque en realidad yo estoy súper preocupado de la especie ya de campaña que hay de desprestigio de la tierra y olvidándose que la tierra ha sido y lo es la única materialidad que ha generado el artefacto más complejo creado por toda la humanidad. Esto es la arquitectura, el habitar. El habitar surge con la tierra. La primera relación que yo encontré en mi vida como arqueólogo fue una habitación muy antigua, de muchos miles de años, en donde una comunidad tuvo que hacer una oquedad para introducirse en la tierra y en torno a esa oquedad levantar paredes, ¿no?, bajo una intimidad total, es decir, un nivel ya de dependencia de la tierra, porque no podía ser de otra manera. Esa materialidad estaba ahí, ¿verdad? Y eso tiene que ver con un desconocimiento muy grande que hay, especialmente en nuestro país. Yo tengo acá una entrevista, y esto como motivación. Un maquetista que trabaja en el barro toda su vida, no voy a dar su nombre, pero es de mucho prestigio, tiene una entrevista muy grande, una revista muy prestigiosa. Y él, a raíz del terremoto, dice: perdí la fe en la arquitectura de tierra porque toda se cayó. ¿Por qué se cae la arquitectura de tierra? Porque hasta el día de hoy no hemos sido capaces de tener una relación de entendimiento con la tierra para hacer las cosas como la tierra quiere que se hagan y no mal hechas como ciertos grupos quieren que se hagan. Yo puedo separar la situación claramente, ¿no? Este desprestigio hay que terminarlo, y con esto quiero ser muy, muy enfático. ¿Por qué se caen las arquitecturas de adobe con un terremoto? ¿Es porque esos adobes fueron bien hechos o mal hechos? Esa es la primera cuestión que hay que hacerse. Y frente a eso, no hemos logrado, y ni siquiera creo yo que tenemos un catastro de aquellos humanos que hoy en Chile saben hacer adobe siguiendo viejas tradiciones con causas y efectos, ¿no es cierto?, que van entre el riesgo y el error, haciendo adobes cada vez mejores. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo construí mi cabaña de adobe en San Pedro, fui a un lugar y dije: quiero comprar adobes. Y me encontré con maestros de verdad, que ya no hay, o jóvenes que están aprendiendo de alguna manera. Y resulta que el maestro me dice: así que usted quiere comprar adobe. Sí. ¿Y cuántos adobes? Porque voy a construir mi cabaña con adobe y la quiero hacer con adobe. Ah, y usted piensa que yo le voy a dar los adobes inmediatamente. Pues si yo lo vengo a comprar. Señor, mire, ¿ve usted esta tierra húmeda que tengo acá a mi derecha? Aquí se está produciendo un efecto de juntura entre la tierra, el agua, la paja de trigo y varias otras plantas que yo coloco para que se produzca allí una fermentación. Esto es como una comida que se prepara. Yo no le puedo dar los adobes hoy, tiene que venir el próximo año, cuando esta comida que estoy preparando acá dé lugar a adobe de verdad. Yo lo quedo mirando y le digo: para usted, ¿cuál es un adobe de verdad? Y toma un adobe que ya lo va a entregar porque tuvo todo este proceso, se para muy vertical, toma el adobe a la altura de la cintura, lo suelta, cae al suelo intacto. Pues bien, fui a comprar adobe a otra parte para seguir la pista de los malos adobes, y están los adobes a la venta. Tomo uno igual que él, lo tiro abajo y queda destrozado. Todo esto en San Pedro de Atacama en un mismo tiempo. Entonces uno puede entender cómo, ¿no es cierto?, el adobe tiene una expresión milenaria, antigua, con mucha sabiduría, que quien no la sabe aplicar, ¿no es cierto?, puede entrar en estos problemas de una mala imagen de algo que debe tener una muy buena imagen. Y para eso hay preguntas muy simples, muy simples. ¿Por qué la mansión de don Basilio de la Fuente,
un hombre rico en el siglo XVIII, que vivió en estos oasis al interior de Tarapacá, en el oasis de Pica, construye su gran mansión en la quebrada de Tarapacá, con adobes. La quebrada de Tarapacá es donde más han afectado los terremotos. Y usted va a ver la mansión intacta, intacta. Y si hay alguien que quiere desprestigiar el adobe con el viejo argumento, no tiene norma. No hay norma para el adobe en Chile. En consecuencia, no tiene ninguna validez aplicar una arquitectura para nuestro tiempo porque no hay norma. Todos los adoquines de cemento, todos tienen norma, por eso es que no se nos caen las casas. Pero el adobe no tiene una normativa. Nosotros no podemos recomendar que el adobe sirva como un instrumento de arquitectura para los requerimientos de hoy. Argumento que significa que no hemos sido capaces de dar una norma actual para el uso del adobe. Bien. Pero cuando se producen estas situaciones todavía hay ejemplos muy buenos. Para todos aquellos que están en esta campaña de desprestigio de la arquitectura de tierra, yo les pido que vayan al valle de Pisco, ¿no es cierto?, al sur del Perú, a ver arquitecturas de 5 pisos de adobe. En la zona más terremoteada del Perú ya están los 5 pisos intactos. Inca. De manera que no nos cuenten más este asunto que el adobe, que se cae, qué sé yo, que los terremotos. Hagamos bien las cosas. Y la arquitectura de adobe va a tener una supremacía como cualquier otra solución de cómo hacer algo moderno para hoy. Entonces, ahora lo interesante, y en esta escuela de arquitectura se logró. La pregunta que se hicieron los arquitectos de acá fue muy simple. ¿Cómo, haciendo adobes bien hechos, se puede hacer arquitectura de tierra, pero pensando con tecnologías y conocimientos de hoy? Cosas que desde hoy podamos llegar a ir al pasado y hacer una combinación. Entonces hay todos estos asuntos de cómo entrabar los adobes en la esquina, ¿no es cierto? Cómo colocar articulaciones de madera. Sí. Hay un caso notable de un arquitecto que hizo clase aquí, Patricio Ardi, no hace mucho fallecido, que me llevó a una iglesia que restauró en Tarapacá al interior y que le había aplicado estas cosas que los arquitectos de hoy lo saben hacer. Fue la única que sobrevivió un terremoto. O sea que hay demasiados casos como para probar de que tenemos una materialidad que es de suma importancia. Para entender la evolución de la arquitectura en Chile y para saber cómo hoy podemos nosotros realizar una arquitectura que venga del pasado con los componentes de la modernidad de hoy y que siga sirviendo, ¿no es cierto?, como algo tradicional, algo que es de nuestra identidad. Y frente a esto, yo todavía quiero hacer una segunda queja, y después de las quejas vamos a tomar los temas, porque me parece sumamente importante este asunto de desprestigio que hay. Cuando llegan los terremotos en la zona andina, el Estado, a través de sus propias instituciones, el ministerio, qué sé yo, van a aquellos lugares donde las arquitecturas quedaron dañadas, no abatidas, y dicen, no, toda esta arquitectura de tierra se va a hacer fuera y vamos a colocar acá casitas de madera con techitos de calamina. Vayan al Valle de Camiña hoy, un proyecto de restauración de una iglesia del siglo XVIII, que es increíble. Le han puesto techos de calamina a una iglesia del siglo XVIII. Cuando uno está en la parte alta del valle, ve un resplandor tremendo que te enceguece. Es el techo de calamina que el Estado chileno hace 3 años atrás puso en ese lugar. Entonces, claro, porque un techo de torta de barro, ¿qué es esto? ¿Un techo de torta? ¿Qué es esto? ¿Es torta de locumí? ¿Qué es esto? No, la torta, el techo de torta es tecnológicamente esto probado por tantas generaciones. Eso no tiene interés, hay que ir a lo que sirve en el tiempo, la calamina. Bueno, después de estas quejas, ¿no es cierto?, yo estoy en condiciones de enfocar tu forma de poder darle un valor más antropológico, ¿no es cierto?, a la tierra como un componente constructivo arquitectónico. Todas las comunidades humanas, cuando salen y es un fenómeno mundial, cuando salen de su hábitat bajo cuevas, cuando las cuevas son el cobijo natural, salen de eso y lo primero que hacen es cómo resolver un cobijo
que sea mejor que la cueva, porque la cueva es un cobijo natural, pero ¿cómo hacer un cobijo artificial? ¿Cómo generar condiciones ambientales, pero con la materialidad que me rodea? Y ahí entran los dos materiales primigénicos, las rocas y la tierra. Esos elementos siempre están, y con el tiempo la vegetación, ¿no es cierto? Entonces, la quincha, la piedra canteada y el adobe. Esos tres elementos están jugando en todo este aspecto inicial, digamos. Entonces ocurre algo que para mí es básico y que lo oriento de esta manera. La relación entre las comunidades originales y la tierra se sustenta en que viven en función de los valores de la tierra, ¿no es cierto? Por algo la madre tierra en todos los países que han tenido unas civilizaciones sustentadas en la tierra, ¿no? La Pachamama, como tú la quieras llamar. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la construcción de los paisajes culturales se sustenta en la materialidad que ellos tienen frente a sí. En consecuencia, la tierra pasa a ser, y de alguna manera las rocas también, los primeros elementos que comienzan a articular. ¿Para qué? Fíjense bien que las primeras arquitecturas que surgen en el desierto son de tierra. Son de tierra, son adobones, ¿no? Que están, vayan ustedes a San Pedro de Atacama, en el pueblo de Tulur, 700 antes de Cristo a 400 después de Cristo. Ahí están las casas impecables. No tienen techo. ¿Por qué no tienen techo? Porque la erosión del viento les cortó, les rebanó el techo, pero cuando el viento ya tuvo su acción, se mantiene toda la periferia circular de la casa, los pisos, etcétera, los metates para moler, están todos los elementos. Pero ¿qué ocurre? Está en la relación con la arquitectura de esa tierra donde viven, es que construyen sus casas redondas. Y yo no sé si estoy equivocado o no, pero yo he tratado de estar acampando en casas redondas. Y resulta que en casas redondas nunca logramos darnos las espaldas. En casas redondas la actividad es cara a cara, porque el núcleo del fuego está en medio. Entonces uno comienza a darse cuenta que la humanidad va surgiendo bajo una relación entre una arquitectura que es conducta, que es la respuesta arquitectónica creada por esa comunidad humana, se transforma en un lenguaje, porque te está diciendo, no dé la espalda, haga comunidad cara a cara, entiéndanse entre todos mirándose con un incentivo común que es el fuego al medio. Ese es un lenguaje tremendamente integrativo. Esa comunidad difícilmente va a entrar en conflicto. Y luego la evolución de la arquitectura vernácula nos va a llevar a un gran cambio, en donde las sociedades se hacen mucho más complejas, tienen cerámica, tienen metales, hay señores de élite, hay sociedades dependientes, ¿no es cierto? Se usan las divisiones sociales, el trabajo. La arquitectura ya no es redonda, ya no es circular, pasa a ser rectangular, cuadrada, con muchas divisiones, pasa a establecer un trazado de distintas funciones en donde la sociedad ya puede enfocarse uno acá, el otro allá, con las espaldas. Es decir, se genera un hábitat que deja de ser integrativo por un hábitat más disociativo. Y ahí estamos viendo cómo la arquitectura de la Tierra nos está diciendo que a través de la evolución del tiempo da respuestas distintas. Son lenguajes distintos. Y desde ese lenguaje a la arquitectura inca, desde ese lenguaje a la arquitectura de los adobes coloniales, de ese lenguaje a la arquitectura de hoy, cada hábitat tendrá su propio lenguaje, porque cada hábitat es igual a un estado de la sociedad en su desarrollo, distintos estados de desarrollo. Pero ¿qué es lo que no ha cambiado? Cada vez que yo he visto comunidades que viven en arquitecturas que son vernaculares, roca, quincha, como le queramos llamar, básicamente el adobe por todo el asunto del clima que sabemos, es una sociedad que no presenta tantos niveles de conflictos. Eso es muy interesante,
porque han logrado construir un hábitat a escala humana, con un control de temperatura, ¿no es cierto? Es algo que ellos pueden hacer o deshacer, ellos pueden jugar con su hábitat, ¿no es cierto? Es algo que ellos han construido y que en consecuencia pasa a ser casi la arquitectura una prolongación de la propia biología humana. ¿Ya? Entonces, cuando uno logra ver a esas comunidades, uno puede entender cómo una arquitectura que responde a ese medio, con la cultura de ese tiempo, puede lograr cohesión social y niveles de armonía social. Cuán distinto es cuando nosotros vamos a observar comunidades humanas cuyas materialidades no son nobles, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Esa arquitectura de Cholguán, cuando uno ve eso, uno se introduce en esa arquitectura, en esos falsos hábitats, ¿no es cierto?, y encuentra el conflicto, encuentra las disociaciones. Entonces, hay ahí una relación que para mí siempre ha sido súper importante establecer hasta dónde la arquitectura sustentada en la materialidad antigua y moderna, porque está ahí, los sedimentos están ahí, las rocas están ahí, logra generar, ¿no es cierto?, situaciones de armonía social, situaciones no de conflicto, porque responden a una relación directa entre el hábitat construido con la naturaleza que lo cobija. De ese punto de vista, yo estoy casi convencido. Perdón la otra pregunta, pero ¿por qué hay sociedades no vernaculares que están construyendo con tierra? Arizona, zonas de terremotos. ¿Por qué? Porque además, ¿no es cierto?, cuando una persona entiende que la arquitectura de tierra pasa a ser ahora un privilegio y hacerlo bien, porque se puede hacer bien, establece una relación de hogar en el sentido antiguo, de fuego muy fuerte, que eso es la única explicación en por qué yo puedo entender que familias de muchos estatus económicos sigan creyendo hoy en países súper desarrollados que la arquitectura de tierra tiene un sentido. Porque si no tuviera un sentido y fuera una tragedia al porte al primer terremoto, ¿por qué gente con poder económico lo hace y tan bien? Es porque han logrado conciliar viejas tradiciones con, la palabra tecnología no me gusta, con modos de poder intervenir tradiciones y arquitecturas antiguas y que respondan a una ideología de hoy, del momento de hoy. Todo eso lo pensé cuando construí mi cabaña en adobe, porque todos me dijeron, tú estás loco. Y lo que es peor, el desprestigio es tal que me dijeron que me iba a llenar de vinchucas. Y cuando yo les dije, las vinchucas no se crían en las casas, se crían en los corrales. Y yo no tengo animales, tengo un jeep, y los jeeps no crían vinchucas. Entonces, ahí me di cuenta que, y luego me dijeron, pero es que, entiende, va a ser todo lúgubre. No, los españoles pintaron los adobes de blanco y le dieron una luminosidad a sus interiores. ¿Por qué no aprender también de ellos la aplicación del blanco dentro de las cabañas de adobe? Entonces, yo creo, estimados amigos, que cuando ustedes me plantean el tema, ¿cómo es posible, ¿no es cierto?, jerarquizar la arquitectura de tierra para que se transforme en un lenguaje ya no solo historicista, sino en un lenguaje que nos pueda servir para hoy? Yo, el día que encuentre una población periférica hecha en adobe, como pasa en África, y que continúan todas las tragedias, sobrepasan los terremotos, yo voy a entender que algo hemos aprendido de eso. Porque si hay algo que la arquitectura de tierra es como preparar alimentos, ¿no? Es casi un alimento. Se bate, se mueve, toma el olor, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando las poblaciones comienzan a autoconstruir sus cabañas, sus casas con arquitectura de adobe, esas poblaciones pasan a enraizarse en ese espacio. No son de tránsito. Ellos, todas las familias, hasta los más pequeños, han estado pegando los adobes uno tras otro, uno tras otro. Y cuando terminan la obra, es una obra donde ellos se han posesionado de ese espacio. Están viviendo en un lugar que es para siempre, porque la arquitectura de tierra es para siempre.
no es efímera, salvo cuando está mal hecha y se nos cae, ¿no es cierto? En consecuencia, ¿cómo transformar la arquitectura de tierra en un lenguaje que, siendo de un valor cronológico largo, una larga enseñanza, que hay que volver a estudiar los viejos adobes? Yo tengo 20 adobes guardados, de las más antiguas arquitecturas de adobe que he encontrado en San Pedro, para que alguna vez alguien me haga una pregunta: ¿habrá algún adobe del siglo XIX que lo podamos investigar en el laboratorio para ver cómo lo hacían? Sí, acá hay 20 casos, tómenlo. En consecuencia, ya no se trata de hacer un esquema romántico de que hay que estudiar la arquitectura de adobe para vivir como antes. No, hay que aprender esas modalidades antiguas, hay que aplicarle las modalidades de hoy, y que eso pueda servir para procesos de autoconstrucción para clases populares, y con eso estaríamos haciendo un acierto que este país necesita. Yo creo que si Chile tuviera una política de autoconstrucción a base de adobes bien hechos a lo largo del país, daríamos una gran lección. Hoy en países andinos todavía se piensa, algunas autoridades, no muchas, no, pues el adobe es de indios, es de los indios. No, hay que hacer cosas modernas, por favor. Los indios están acá hace 10.000 años. No podemos entender que en 10.000 años las comunidades originarias han aprendido a hacer las cosas bien, y que nosotros podemos tomar ese conocimiento de lo bueno de ellos y todavía darle el toque que nosotros sabemos para incorporarnos al proceso. ¿Por qué no? Yo te voy a interrumpir entonces, porque me hace pensar en lo siguiente. Hoy la cultura nuestra es una cultura que desecha. Y todos aquellos materiales que son tan cotizados, ¿verdad?, en Sodimac y otras tiendas, son materiales que tienen una vida útil muy efímera, muy breve, y finalmente terminan como basura. Ninguno de estos materiales es verdad reciclable, y la tierra, sin embargo, no. Aquello que tú puedes volver a hacer tu casa con el adobe que se defiende. Y sobre eso, ¿qué podrías tú? Mira, de hecho, hay algo que se me escapó, que es la simbiosis que hay entre roca y adobe, ¿no? Las casas de adobe que han pervivido en el tiempo siempre tienen un basamento de piedra. Es muy importante. Si que esa banda de piedra debe estar por lo menos 30 centímetros sobre el nivel del suelo, para que en caso de agua pasen las aguas, ¿no? Pero yo he visto que para no utilizar las rocas colocan las bases de adobe desde abajo. Eso es fatal. Quiero decir con esto simplemente de que hay un casamiento muy próximo entre roca y adobe, ¿no? Siempre la roca abajo y el adobe arriba juegan bien, se mueven bien. Es algo que constituye una unidad en sí misma. Con respecto al reciclaje, claro, las casas de adobe como las comidas. Yo ando medio loco con este asunto de el día que me vean comiendo un adobe, porque ya estoy en estado de locura ya, pero el adobe tiene algo de comida, porque se prepara, ¿no? Se le colocan los ingredientes, ¿no? Se huele, ¿no? Hace un tiempo, supuesta comida, larga preparación. Entonces, en ese contexto de preparación, ¿no es cierto?, se levanta la escritura, pero a su vez es orgánica. Si por cualquier motivo hay que hacer una pieza más, se extiende, se crece, es una arquitectura orgánica y que se resuelve con los materiales que están ahí, porque los adobes viejos se vuelven a machacar. O sea, es como la comida que se recicla, que no botemos la cáscara de la papa porque se la comen los patos y las gallinas. No vamos a botar esto porque esto sirve para esto otro, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno percibe la arquitectura de tierra como algo muy orgánico, que crece al ritmo de los que viven allí, nada está afuera, nada es basura, nada es residuo. Es más, la arquitectura de tierra incluye también madera, obviamente, ¿no? Todos los pasapuentes que llaman los atacameños, que están sobre las puertas del umbral, son madera, son troncos
madera de chañar, que son achados, ¿no? Entonces pasa ahí. Luego los techos están con troncos de chañar también, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que cuando las casas se ponen viejas, entonces sacan los troncos, vuelven a hacer los aparejos y los vuelven a poner. Es decir, es como si en la ciudad las vigas de una casa se van a usar para toda la vida. La casa puede cambiar, las vigas no. Las vigas no. Entonces, quiero decir con esto que la materialidad no hay nada que se pueda botar. Pero cuando uno dice, pero a ver, pero no será mejor una viga de una madera de barraca, qué sé yo. No, porque la arquitectura de tierra tiene una ritualidad implícita. El lenguaje es ritualidad. Y para eso es el ejemplo muy claro que tengo, que se los voy a dar para que se entienda bien por qué es importante tomar estas ideas también bajo una ritualidad, arquitectura y ritualidad. ¿Por qué esto es importante? Resulta que cuando fui a comprar por primera vez un tronco, ¿no es cierto?, que me sirva de base, un tronco que termina en una B arriba, tiene un nombre, eso ya me voy a recordar ya. Entonces, un horcón. Entonces, fui a comprar 4 horcones y el señor me dice, mire, tiene que venir 2 años más, porque le tengo 6 horcones que están creciendo muy bien. Y me lleva a sus árboles y cómo él miraba en el árbol el horcón, cómo lo acariciaba, cómo hablaba con el horcón. Y lo decía, tienes que crecer derechito, porque este señor te va a llevar a su casa. Pero crece derechito, así. No para allá, derechito. El tipo hablaba con un horcón que iba a ser horcón, pero que estaba aún en su árbol. Me pregunto, cuando hoy construimos casas, ¿hay algún momento en que uno pueda decir algo parecido a esto? O es que existe, y ciertos maestros lo saben para sí, pero no como un discurso que salga como un rito mismo, externo hacia afuera. No lo he visto. Está cuando levanta la bandera chilena arriba, ¿no es cierto? Pero esa relación de tomar la materialidad, ya no como algo, tomarlo como algo que tiene un valor simbólico, un valor que tiene que ver con una estructura ya religiosa de pensamiento. Eso está muy cerca cuando uno ve que hoy la gente que sabe hacer las cosas emplea estas materialidades que la naturaleza lo tiene. En suma, las ventajas que tiene esta arquitectura orgánica sustentada en rocas, tierra y vegetales en general son elementos tan primigénicos que no estarían lejos de introducirlo bajo un esquema ritual, en donde la relación sea ya no solo voy a levantar una casa, sino cómo yo voy a establecer, yo voy a ser un intermediario en la ritualidad de la tierra con mi cobijo. Eso está aún vivo y hay muchos maestros andinos que nos podrían enseñar sobre estas materias. De hecho, el reciclaje de hoy, que en buena hora comenzó, tiene mucho que ver con esta cultura del cómo nos vamos a entender y con qué materialidades nos vamos a entender para levantar nuestros cobijos. Es fundamental. Es posible. ¿Pero por qué es posible? Porque la historia sirve para algo. Las poblaciones prehispánicas hicieron en gran mayoría la arquitectura de tierra, ¿no es cierto? Y de cierta forma, circulares, qué sé yo. Pero a su vez también adoptaron un gran cambio. El gran cambio fue cómo dejar de construir casas como racimos de uva, con puros recintos redondos, y hacer ciudades prehispánicas, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, los llamados pucara, el pucara de Quito, de Turi,
son arquitecturas de tierra con piedra y masas de pegamento con mortero, pero que ya han pasado a ser verdaderas fortalezas. Entonces uno ve que ya en la sociedad prehispánica se dieron grandes desafíos. Alguien dijo, a ver, ¿y por qué en tiempo de tensión no construimos una ciudad fortaleza? Y han tenido los mismos problemas de los jóvenes que tú señalas ahora. ¿Cómo yo voy a insertar cómo yo me voy a proyectar desde esta materialidad en un tejido urbano? En el tiempo prehispánico lo hicieron. Desde pequeñas villitas, casas redondas, casas cuadradas, rectangulares, de unos 60 por 70 metros de ocupación. Alguien pensó, ¿no? Siempre hay un alguien que pensó, pero hay problemas de conflicto. Tenemos que vivir de esta manera, pero a su vez construir una ciudad fortaleza. Una ciudad con calles, una ciudad con donde colocar las basuras, una ciudad donde colocar los grupos de artesanos, donde colocar los corrales para nuestras caravanas de llama. Es decir, tener una forma de organizar el espacio prehispánico para actividades que fueron cada vez más complejas. Y esa generación de esa época se enfrentó a los mismos problemas que tienen los jóvenes de hoy. Es decir, ¿cómo vamos a salir, ¿no es cierto?, a colocarnos dentro de una ciudad con esta respuesta que la gente va a decir, ustedes están locos. Esto es del campo, esto es de los andinos, esto es de los pueblos originarios. Las ciudades no acogen actos como estos. Estos actos fueron superados. Y estos jóvenes van a tener que pensar, al igual que en tiempos antiguos, pero es que podríamos hacer una propuesta en tal espacio y ver si este espacio lo hacemos experimental y que la gente diga, qué interesante es esto. ¿Quién hizo esto? ¿Cómo se hizo esto? ¿Para qué se hizo esto? Claro, yo creo que ese es el momento crucial. Siempre hay alguien que inventa una forma sustentada en su tradición y la coloca, casi como un monumento, para que sea visible por todos los lados. Y la gente se acerca y mira y pregunta hasta que dice, esto es mío. Y se apropia de ese monumento que es un hábitat. Yo creo que cuando estos jóvenes le den las posibilidades de recoger las tradiciones y colocar los conocimientos que hoy tenemos, desde laboratorio hasta materiales resistentes, que hoy tenemos sobre esta materialidad, y hagan una propuesta, y esa propuesta sea aceptada, primero como un monumento visual, y luego como una aceptación para que la gente lo articule, lo use, se introduzca, y ojalá viva adentro, hay un paso pequeño, muy pequeño. Eso dependerá de la capacidad que tengan estos jóvenes líderes en establecer un cambio. La arquitectura siempre ha sido continuidad y cambio. Siempre ha sido continuidad y cambio. Hay elementos que continúan y hay elementos que cambian. Hay cambios que continúan y continuidades que cambian. De manera entonces que todo depende cómo habrá un grupo que se salga de los patrones estandarizados y que se plantea el desafío de llevar a la ciudad una propuesta que se sustente en una materialidad que responde a un largo proceso histórico. Hay que hacer las pruebas. Hay que hacer las pruebas. Yo estaría muy... De hecho, acá se hizo algo. Y tú lo planteaste muy bien. Cuando en el siglo XIX comienza a armarse Antofagasta, se comienza a armar como ciudad. ¿Pero qué problemas tenían? A ver, la roca lo utilizaron los españoles en Cobija, pero no, tiene que ser algo más moderno. Hay que levantar casas de 2 pisos con guías, qué sé yo. Hay que dar un vuelco a este asunto. Entonces ya había entrado toda la cultura del pie derecho, ¿no es cierto? Ya teníamos ya las tambras más sembradas, la idea de la arquitectura angloamericana, ¿no es cierto? Estaba, pero no estábamos en un bosque. Las maderas tenían que ser trasladadas por los quiples primero, por los vapores después, ¿no es cierto? No estábamos en un espacio en donde uno podía decir, aquí sí podemos levantar. Hasta que alguien dijo, en un momento, los Kipler están trayendo la caña de Guayaquil. Los vapores también están trayendo la caña de Guayaquil. ¿Y qué pasa? Si sacamos los sedimentos rojos que están al pie del cerro,
los batimos y los chicoteamos frente a la caña de Guayaquil y tenemos con eso, entre los pies derechos, tenemos los rellenos para hacer la tabiquería y con eso levantamos los 2 pisos. Eso se hizo con elementos tan naturales como la caña de Guayaquil y los sedimentos rojos que están en la cordillera de la costa al lado de nosotros. Y luego otra vez batir las comidas, ¿no es cierto? Y pegar las cosas. Bueno, yo creo que tiene un sentido, a mi juicio, bastante profundo, el para qué hacemos todo esto, el por qué esta red, el por qué estas universidades que están tan preocupadas, ¿no es cierto?, de cuántas publicaciones hice hacemos los académicos, que nos van a acreditar por 4, 5, 6. Todas estas medidas de perfeccionamiento que tienen que ver con universidades muy modernas. Esto está muy bueno, pero hay algo que se nos olvida. A nuestros alumnos entran a una universidad no solamente para aprender ciertos conocimientos técnicos, ciertos conocimientos que tienen que ver con nuestros tiempos. Nuestros alumnos entran para ser ciudadanos cultos. Y para ser ciudadanos cultos hay que entender claramente qué ha sucedido en nuestro territorio. Un alumno de arquitectura tiene que entender claramente que esta es una arquitectura que ha sido domesticado por humanos durante 10.000 años. Y que ellos, en el 2017, están en la parte más alta de esa secuencia humana. Y que tienen, no voy a decir la obligación, pero que tienen que autoprovocarse la posibilidad de ser parte de ese proceso arquitectónico de construcciones de paisajes culturales, ¿no es cierto? Pero estar conscientes que están en la parte más alta de la secuencia y que tienen que hacer sus aportes, que tienen que decir, a ver, nuestro habitar ha evolucionado de esta manera. ¿Cuál será el habitar que nos vamos a inventar de aquí hasta cuando yo sea viejo? ¿Cuál es el aporte que yo voy a hacer como arquitecto para poder, desde hoy, 2017, que estoy en la parte alta de la creatividad, de 10.000 años de creatividad, la parte alta, cómo yo voy a incorporar creatividad para presentar propuestas innovativas que surjan de la materialidad tradicional, que surjan de cualquier materialidad, pero que me permitan dar una respuesta creativa y que se diga que nuestra generación, de nosotros, alumnos jóvenes de nuestras universidades, hemos logrado no solamente comprender el proceso arquitectónico donde vivo, en Sudamérica donde estamos, sino que transformar el paisaje arquitectónico con nuevas propuestas. En esas nuevas propuestas, la arquitectura de tierra y todas las respuestas vernaculares que nos han acompañado hasta hoy tienen un espacio para que estos jóvenes puedan plantearse tremendos desafíos.